Juan capítulo 7, versículo 1. Acompáñenme, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, pero para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Vamos al 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Busque Santiago capítulo 1 y por favor tome asiento. Vamos a estar moviéndonos principalmente en estos dos textos de la palabra de Dios. Póngase cómodo, ponga su teléfono en silencio, en modo avión, y vamos en esta mañana a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Yo creo que podemos bajarle un poco al micrófono para que no nos haga feedback. Vale. Gracias. Como oraba el hermano, que esta palabra pueda actuar en nuestros corazones. Es lo que deseamos desde lo más interior, que el Señor pueda con su palabra transformar nuestras vidas. Venimos hablando durante este mes y estaremos terminando el próximo domingo este énfasis de unidos en oración, y hemos estado exponiendo a la luz de la palabra sobre los conceptos que ella nos enseña de qué es la oración, lo importante de lo que es orar y orar con la palabra de Dios. Y yo les compartí hace 15 días de la oración transformadora, y esta oración transformadora tiene unas aplicaciones en el Evangelio, en la carta de Santiago. Cuando vemos este texto de Juan capítulo 7, lo más probable es que allí estaba Santiago, el que escribió la carta que vamos a estar leyendo. Y Santiago era uno de los hermanos naturales de Jesús, no hermano en la fe, era uno de los hermanos naturales. Este Santiago que habla aquí. Este es Santiago el justo, porque había otro Santiago, era un hombre muy común, que era el menor. Recuerden que fue uno de los primeros mártires que hubo por allí en Hechos, que su vida fue, en Hechos 12, su vida fue a espada, fue quitada. Este Santiago, o este Juan, estaba aquí, y dice la palabra que sus hermanos no creían en él. Imagínense que en su familia un día de tantos hubiese, conjugó el verbo así, nacido el Salvador del mundo, y usted lo ve levantándose, usted lo ve aprendiendo las escrituras, usted lo ve yendo con sus padres al templo, y resulta que ese hermano suyo es el Salvador del mundo. Semejante cosa, ¿no? Esto le pasaba, pero dice que ellos aquí en el 7 de Juan no creían en él. Luego el Señor, si vamos mucho más adelante en el Evangelio de Juan, se le aparece a este Juan, que no es el mismo Juan que escribe el Evangelio, se le aparece resucitado y él cree. Este Juan Santiago se convierte en uno de los, este Jacobo, se convierte
porque es que quiero hacer una aclaración que hice en el curso. Ese Jacobo, luego para nosotros en el castellano se traduce como Santiago. Santiago. Entonces, Jesús se le aparece a su hermano y él cree. Él cree en el Jesús resucitado. Y este viene a ser uno de los principales de la iglesia de Jerusalén que enseñaba ahora el hermano. Y vemos que era casi que el encargado de estar allí en la iglesia de Jerusalén. Y está cuando se da el primer concilio. Y es uno de los que tiene la llave para abrir la cerradura de lo que hasta ese momento no podían resolver los judíos creyentes. ¿Cómo es posible que los gentiles vengan a la fe, pero no tengan que cumplir la ley? Menudo problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este Santiago, el justo, medio hermano de Jesús, servidor destacado en la iglesia de Jerusalén, casi que el pastor encargado, aunque vemos mucho cómo figura Pedro, Cefas, que es mencionado en algunas partes, vemos cómo este hombre, Santiago, es casi que el pastor encargado de la iglesia naciente en Jerusalén. Imagínese la responsabilidad que tuvo un hombre que en principio no creía en el Señor. Jesús dijo, no hay profeta deshonrado sino en su propia tierra, ¿no? Pues Santiago escribe la carta a Santiago que usted tiene allí en la mano y hay 11 referencias sobre la oración allí. Es una carta maravillosa. Es una de las... Algunos dicen que es la primera carta que se escribió de todas del Nuevo Testamento, por allí en el año 45. No habían pasado más de 15 años por ahí alrededor de la crucifixión del Señor. La iglesia naciente, la iglesia con desafíos, la iglesia con situaciones. Ya habían sido algunos muertos a filo de espada, otros habían sido perseguidos, dispersos. Había una cantidad de situaciones. Ya se había convertido Saulo de Tarso, que llamamos hoy el apóstol Pablo. Y este hombre es uno de los primeros que escribe una carta en medio de todas estas situaciones, en medio de tal responsabilidad que tenía. Escribe la carta de Santiago, la epístola. ¿Y cómo no hemos de aprender sobre la oración de él? Leamos, vamos a Santiago 1:6 para que entremos, aunque ya entramos, pero vamos a entrar más en materia. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora vaya al 3:9. Capítulo 3, versículo 9, allí mismo. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Está hablando de la lengua, que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora vamos al 4:8, acompáñenme. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora vamos al 4:9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vamos al 5:13, mis hermanos. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? ¿Está alguno alegre? Ese me gusta. Ahora vamos al 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
A mí que me unjan con aceite de oliva, me gusta más. Vamos al 5:15. Perdón, ya lo leímos. Vamos al 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Y vamos por último al 5:18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Estudiando la carta de Santiago encontré estas 11 referencias sobre la oración. Qué maravillosa es esta carta. Podemos aprender mucho de un hombre que estuvo al mando de la iglesia de Jerusalén. La iglesia que nace allí una vez que el Señor asciende al cielo, es crucificado, muerto, resucitado. Está 40 días más enseñando a sus discípulos todas las verdades del reino de Dios. Asciende y nace la iglesia, les dice no se muevan, esperen la promesa, y en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, viene la promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, lo vemos por ahí en Hechos 1:2, y la iglesia nace. Este hombre estaba a cargo de esta iglesia y escribe, si ustedes leen el 1:1, ustedes van a encontrar que el saludo de la carta es a las 12 tribus. Bien, mi hermana, ese es el saludo de la carta. Él estaba escribiendo a judíos. Era una forma de llamarle a los que estaban dispersos. Los judíos han sido muy andariegos, como decimos en Colombia. Se han movido de un lado a otro. Han estado, tenían comunidades al norte, tenían ya comunidades, como hemos visto en el curso, ya por acá, por los lados de Europa. Eran, por diferentes situaciones, andaban en todo lado. Levantaban una piedra y salía un judío. Y Santiago le escribe al pueblo, a estos judíos creyentes, y les dice, venga, hay muchas situaciones por las cuales orar. Hay muchas situaciones por las cuales debemos, desafíos que tenemos que estar orando, no podemos descuidar. La iglesia estaba naciendo, judíos, gentiles, concilio de Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer si los judíos no comemos ciertos alimentos, no? ¿Qué vamos a hacer si los judíos no comemos cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Qué vamos a hacer si los judíos no comemos sangre? Los animales sacrificados y que tuvieran sangre, y los animales de pezuña hendida, Levítico 17, por allí encuentran todas estas leyes. Los judíos repudiamos que hayan relaciones ilícitas, y por allá en Primera de Corintios hay unos gentiles, porque Corinto era una ciudad muy griega, y hay un caso de inmoralidad donde en Primera de Corintios 5:1, donde Pablo corrige a esa iglesia y le dice, ¿cómo es posible que hay un hombre que está conviviendo con su madrastra? Ustedes lo pueden leer en Primera de Corintios 5:1. Ellos, por la ley de Moisés, tenían estas prevenciones, tenían estas normas de la ley, y decían, nosotros ¿cómo nos vamos? Si ellos van a estar con nosotros en las mismas reuniones, en las mismas congregaciones, en las mismas sinagogas, en los mismos lugares de reunión, pues ¿cómo vamos a estar con ellos si ellos hacen esto? Entonces, el Concilio de Jerusalén pretende solucionar estos 3 aspectos, pero deja claro que la salvación no es por guardar la ley, sino que es por la fe en Jesucristo. Porque si no, tendríamos que coger el Levítico 600 y algo de normas,
sanitarias, morales, de todo lo que usted quiera, rituales, ceremoniales, y decirles a ustedes, hermano Pedro, tráigase un cordero para dentro de 8 días que vamos a sacrificarlo aquí. Hermano Edgar, tráigase de allá del huerto unas palomas y unos kilos de trigo y cebada y vamos a traer. Ese tema había que resolverlo, porque una vez que el Señor muestra que la gracia y la salvación era para los gentiles también, y que ellos no iban a ser salvos por guardar la ley, tienen que conciliarse ambas partes. Entonces este concilio se lleva de un lugar a otro, hacia el norte de Israel, donde tenían la base misionera, y se empieza a distribuir entre las iglesias compuestas por judíos y gentiles, y llega y les dicen, mire, esto es lo que se acordó, basados en el libro de Amós, que Santiago abre la cerradura con ese pasaje bíblico de Amós y dice, mire, la salvación también es para ustedes a través de la fe en Jesucristo y no de las obras de la ley. Y ustedes pueden ver este tema en diferentes cartas de Pablo, por ahí en Gálatas y todo esto, Efesios 2. Entonces, en este contexto Santiago dice en el versículo 6, 1:6 que leímos, pida con fe, no dudando nada, sígame, porque el que duda es semejante. Pone una imagen para dar una enseñanza. Así es la literatura bíblica. Pone una imagen para darnos una enseñanza. Es semejante a la onda, no a la ola, sino a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El apóstol le escribe a los judíos dispersos allí y les dice, mire, no podemos tener una fe de este tipo. Necesitamos pedir. Pero si ustedes leen el pasaje, el versículo siguiente, creo que está en el 7, dice, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si usted lee el versículo 5, ¿qué les estaba motivando Santiago a pedir a los hermanos allí? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Pero dice, cuando arranca el 6, pídala, pero pídala con fe, no dudando. ¿Se estaría acordando Santiago de aquellos años que dudó del Señor? ¿Se estaría acordando Santiago de Pedro cuando esas ondas y olas del mar en el mar de Galilea, el Señor le dice, ven y camina hacia mí? Y él, cuando quita la mirada de Jesús, se hunde. ¿Se estaría acordando Santiago de ello? Cuando le dice a los hermanos, pero pida con fe, no dudando. ¿Y qué debemos pedir? Sabiduría. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas, conocimiento. Pero la sabiduría es la habilidad de volverlas a unir. Usted y yo necesitamos la sabiduría bíblica que nos ayude a tomar decisiones en la vida. Quizás nuestras decisiones en nuestra sabiduría o en la sabiduría de otros que nos han aconsejado han desarmado situaciones en nuestra vida, en nuestras decisiones, nos han llevado a situaciones que nosotros decimos, ¿cómo vuelvo a unir todas las piecitas para poder seguir adelante? Pues la sabiduría de Dios es como esa capacidad de volver a unir todo y darle un sentido y un propósito. La sabiduría nos permite, mis hermanos, a nosotros entender que debemos pedirla al Señor, pero debemos pedirla con fe, y nuestra sabiduría debe estar basada en la palabra.
No lo busque. Colosenses 3:3 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos debe ir impregnado de la sabiduría, pero el resultado de hacerlo con la sabiduría de Dios es que la palabra de Cristo, le dice Pablo a los colosenses, more por poquitos, abundantemente en nosotros. Porque es que ella es la que nos va a dar a entender el consejo de Dios, cómo actuar en esta situación. Yo tengo situaciones de pareja, tengo situaciones como padre, tengo situaciones como profesional, tengo situaciones en el ministerio y hay situaciones que yo no sé qué hacer, mis hermanos. A veces uno quisiera tener una respuesta ya para todos y decirle, hermano, 2 Padres Nuestros, 3 Ave María, como hace el cura, y el siguiente. Pero no funciona así, hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios y eso a veces toma un tiempo para nosotros decir, Señor, dame una palabra para el hermano que está sufriendo, dame una palabra para esa pareja que se quiere separar, dame una palabra para mi propio hijo que yo lo conozco, pero tú lo conoces mejor que yo y necesito darle un consejo. Mis hermanos, necesitamos de la sabiduría de Dios. El 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente, es pura. Después, allí mismo en Santiago 3:17, ¿cómo es la sabiduría de Dios? A veces creemos conocerla, pero mire que la palabra nos la revela cada día más. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni... ¿Cómo sé que estoy actuando sabiamente? Mi hermano, siempre vaya a Santiago 3:17 y compare la decisión y la actuación que usted está haciendo con estas características. ¿Hay pureza en lo que estoy decidiendo y haciendo? ¿O tiene una doble o una u otra intención? ¿Esto va a producir paz pacífica? ¿Esto va a ser amable con el otro? ¿O déspota, o orgulloso, soberbio? ¿Esto va a traer bien, benigna? ¿Esto va a dar misericordia? Y a veces darle al otro misericordia nos implica a nosotros incomodarnos. ¿Va a dar buenos frutos? ¿No va a haber incertidumbre en ello? ¿Va a ser hipócrita lo que estoy haciendo? ¿O va a ser sincero, leal, honesto? En las oraciones que hacemos, ¿cuánta duda, cuánta fe tenemos? ¿Cuánto dependemos y confiamos en la sabiduría de Dios? ¿Cuánto oímos más a Dios que a otras personas? Muchas veces tenemos problemas y corremos donde el vecino, la vecina, el amigo, donde el otro, pero a veces no corremos a lo que el Señor nos quiere aconsejar en su palabra. Y es muy importante que nosotros vayamos allí. Alguien dijo, el hombre de doble ánimo es como tener 2 almas, una enfocada en la tierra y la otra en el cielo. Quiere asegurar ambos mundos, no quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo. Quiere tener ambas cosas cogidas de la mano. Y aquí no obra la sabiduría de Dios. No podemos ser de doble ánimo. Debemos mantenernos firmes. Señor, te hemos pedido esto. Señor, tu voluntad me dice claramente que debo hacer esto. Hermano, manténgase allí, aunque no lo sienta. Porque muchas veces nuestros sentimientos nos engañan. Nuestra obediencia a la palabra de Dios debe superar nuestros sentimientos.
Gilberto, no siento perdonarte y no te voy a perdonar. Mi hermano, mientras que usted espere sentirlo, el daño se va a agrandar, el agujero se va a abrir más. Yo lo decido y el Señor produce sentimientos luego poco a poco. ¿Estoy siendo hipócrita? No. Estoy siendo obediente. Señor, tú me has dicho que perdone a mi hermano Gilberto porque tuvimos una discusión, un desacuerdo. Él me dijo palabras más, palabras menos, yo también. Para que haya una discusión tienen que haber dos, ¿no? Señor, tu palabra me dice perdonarlo y lo perdono hoy y empiezo a orar por él. Va a llegar el tiempo que no te duele. Cuando no te duele en tu corazón, has obedecido poco a poco. No es inmediato. Algún día le contaré testimonios de ofensas que han tenido contra mí, contra mi familia, hermanos, y cómo Dios ha obrado. Yo simplemente, Señor, yo lo pongo en tus manos y decido perdonar. Es un proceso, no es fácil, pero el Señor ha prometido darnos, recuerden lo que dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y resume diciendo que estamos capacitados para vivir una vida piadosa y en fe. Mi hermano, esto es por gracia. Si fuera por capacidades nuestras, cojamos la llave, cerremos y nos vamos de aquí y no regresemos. Esto es por gracia, por fe. Y es lo que Santiago le está diciendo a ellos. Mantengámonos allí firmemente. Vamos al versículo 9 del capítulo 3. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Está hablando de la oración, tipo de oración de gratitud y alabanza. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y el versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago aquí nos expone muy prácticamente, el apóstol Santiago, si ustedes leen toda la carta, es muy pragmático, muy práctico. Es una de las cartas muy prácticas, aunque hay muchas alusiones al Antiguo Testamento, es una carta muy práctica. Y dice, y pone una contradicción. Si hay una fuente, no puede salir de esa fuente agua dulce y agua salada. De una misma boca no pueden salir bendiciones y maldiciones. Con la boca que bendecimos y alabamos al Señor no podemos. ¿Se estaría acordando Santiago? Vuelvo y hago esta pregunta de reflexión. ¿De la lengua de Pedro? Si ustedes, en el texto que leímos allí en el 7, si ustedes se regresan un poco, Pedro en el 6 de Juan dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos conocido que tú eres el Cristo. Pronunciar esa palabra era decir el Mesías, el ungido de Dios. Pero luego vemos a Pedro cuando el Señor es arrestado y dice que lo negó, pero dice que no solamente lo negó, sino que maldecía. Dice en uno de los evangelios, que mientras que negaba al Señor, que él había andado con él, que era su discípulo, que estaba con él, él maldecía. ¡Ah, qué fuerte! ¿Será que Santiago se estaba acordando de Pedro? ¿Será que Santiago se estaba acordando de Juan? Cuando Juan escribió, hijitos, amémonos unos a otros, pero tiempo atrás este Juan, discípulo del Señor, estaba diciendo,
estaba diciéndole a Jesús, Señor, si quieres, pidamos que venga fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos. ¿Será que Santiago estaba reflexionando en estas vivencias? Mis hermanos, si hemos nacido de nuevo, esto no debe ser así. Nuestro hablar debe ser igual en casa que en la iglesia, que en la oficina, que en la empresa, que hablando con la suegra, que hablando con la cuñada, que hablando con el amigo, con el que sea, mis hermanos. Nuestro hablar debe ser con decencia, sin maldad y glorificando a Dios. No tenemos por qué cambiar. Yo no estoy de acuerdo con muchos vocabularios que hay en el ámbito evangélico. Y le voy a dar la idea completa para que me entienda. Porque muchas veces se acerca, muchas veces yo me acerco a alguien y porque estamos en la iglesia le hablo con ciertas palabras, pero luego allí afuera o luego allá en otro lugar cambio las palabras. Pero es que no hay vocabulario evangélico, no hay vocabulario cristiano. Nuestro vocabulario debe ser uno, donde estemos, con quien estemos. Entonces, usted puede llamarme a mi hermano, puede llamarle a cualquiera aquí hermano, y lo somos, darle una bendición, pero nunca lo haga pensando que es porque es más espiritual o porque hoy es domingo y estamos en la iglesia. Hágalo siempre, porque siempre hay que bendecir al otro, siempre hay que saludarlo, siempre hay que... Y venga, le digo una cosa, yo sé que eso se vive en Colombia, pero aquí no. Si usted algún día, Dios no lo quiera, no regresa a esta iglesia, mi hermano, si usted ve a cualquiera de los hermanos o me ve a mí, salúdeme. No cambie. No se cambie de andén. Mi hermano, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos. Si usted necesita un favor de mi parte, estoy dispuesto a hacérselo. Así usted no se congregue en esta iglesia. Porque tenemos que ser consistentes, es lo que Santiago está enseñando. No podemos ser de doble ánimo, no podemos tener doblez en nuestras relaciones. El hermano no volvió y no me volvió a saludar yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si aún usted está en otra iglesia o por una situación u otra se ha desanimado de la fe, no puedo sentarme a tomarme un café con usted? Un pan de bono. Mi hermano, no debe ser así. Debemos ser consistentes en nuestra relación. Antes debemos servir al hostil, al que está desanimado, podernos conectar con él, pero no. Jesús andaba con lo peorcito de la sociedad de su tiempo, ¿o no? ¿O no? No hacía lo que ellos hacían, pero sí tenía un contacto con ellos. Y nosotros a veces nos volvemos selectivos, ¿no? No, es que el hermano no va a la iglesia, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, el amor, el testimonio, la fe de Cristo se transmite estando con el otro, no a control remoto. Debemos orar, sí, debemos orar en privado, en público por los hermanos, pero eso se transmite estando con el otro, no tenemos opción. 3:10 al 12 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir? Nos amplía la imagen para que nosotros miremos la seriedad del asunto. Se vuelve muy gráfico aquí Santiago. ¿Puede acaso una higuera producir aceitunas? ¿O la vid producir higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada
y dulce. Mis hermanos, la oración cambia la voluntad de Dios. Nos ponía sobre la mesa el hermano Francisco hace 8 días. Yo medité en esa pregunta que él hacía y escribí lo siguiente: la oración cambia mi voluntad, pero mueve a misericordia a quien es amplio en paciencia y perdón. También se mueve en bases legales ya establecidas por Dios y decretadas en su palabra. Salirse de allí tiene grandes peligros porque caemos en autosuficiencia o soberbia o resentimiento cuando las respuestas no llegan. Yo tuve en Colombia 2 pastores que me enseñaron muchas cosas. Uno de ellos fue quien nos hizo la ceremonia de matrimonio a mi esposa y a mí, que murió. Y el otro, de mucha más experiencia, también murió. Y el que murió luego, un pastor misionero de Estados Unidos, nativo de allí, unos días antes de morir él tenía un marcapasos y su corazón trabajaba casi que a un 40%. El Señor lo usó a él para sanar de salud física a muchas personas. Era un hombre que muchas veces se paraba aquí a predicar en el púlpito y decía, tal parte, la Biblia dice esto, capítulo 5, versículo 2, de tapa a tapa de la Biblia. Y los últimos días de él, muchos oramos para que el corazón de él fuera sanado. Le pedimos al Señor. Y su marcapasos allí. Y fue internado luego en la clínica, en el hospital. Y la última vez no pudo salvarse. Uno de los pastores fue y alcanzó a llegar a urgencias. Y me contaba que cuando él lo tocó, que lo dejaron entrar a verlo porque la esposa de él no estaba en Colombia y él es llevado por urgencias al hospital y muere allí. Dice que cuando yo entré y lo vi, me dice el otro pastor, y toqué su cuerpo, todavía sentía energía de todos los choques eléctricos de la reanimación que intentaron hacerle. Pero no pudo. Fueron infartos, colapsó su corazón, el marcapasos ya no respondió, siendo que se había renovado un tiempo atrás. Y él me decía, sentía energía, corriente, electricidad todavía cuando toqué su cuerpo. Y unos días habíamos estado con él en un discipulado en su casa en Cali, allí en Colombia, y nosotros nos sentábamos, creo que como Jesús se sentaba con sus discípulos, y él nos discipulaba a muchos pastores de la zona que estábamos allí. Y nos enseñaba grandes cosas de las Escrituras, de su vida, de su ministerio. Y él estaba muy debilitado y una de las cosas que él nos dijo, si yo parto, mi corazón está en paz con Dios. Si tengo que irme, mi corazón está listo. Muchas veces nosotros creemos que la oración es un sí rotundo de Dios y en muchas ocasiones es un no sanador de Dios. La mayor sanidad que tuvo mi hermano, el pastor, fue que el Señor ya lo había llamado a su presencia y quería que él estuviera gozando de todo del Cristo que él predicaba. Y yo aprendí de esa experiencia porque el tiempo atrás de partir con el Señor, él nos decía, no se preocupen, mi corazón está en paz con Dios. Estoy casi que listo y lo que el Señor decida y la obra la tiene que seguir. El Señor la va a seguir. Muchos podríamos preguntarnos, pero tanta gente que fue sanada a través de él, tantas personas que fueron edificadas, tantas iglesias plantadas allí en el país y fuera del país.
y el Señor nos sanó su corazón. Mi hermano, si nosotros nos hacemos esa pregunta, estamos haciendo la pregunta equivocada y nuestra oración puede estar desenfocada del propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros muchas veces, a diferencia de como dice por allí una oración en una alabanza, no aceptamos un no como respuesta. Muchas veces sí debemos aceptar un no como respuesta para no caer en soberbia. Señor, pero ¿cómo me vas a decir que no si yo soy tu hijo, yo soy un príncipe, yo soy heredero y coheredero? Y sacamos todos los... Hermano, usted lo dijo, hermana, los ancianos en el cielo allí en Apocalipsis dice que se quitaban las coronas y las rendían ante el Señor. Ese no que Dios te dice en la oración en algún momento te está protegiendo, te está guardando. Es un no de amor y misericordia, como cuando tú lo haces con tus hijos, con tus hijas. Ese no de Dios es decirte aún no estás listo. Ese no es decirte, como enseñaba el hermano Johnny esta mañana, y el Espíritu Santo les prohibió ir rotundamente a esa región y los dirigió hacia otra región. Ellos querían subir más al norte de Asia, hacia Turquía, y el Espíritu Santo les dijo, esta ocasión no. Pongámonos sobre nuestros pies, oremos al Señor y que la oración sea lo que el Señor quiere hacer en ella, algo transformador para nuestras vidas.